Muy bien. Bien, la clase pasada habíamos llegado hasta aquí. O sea, habíamos terminado con objetos y atributos y estamos por empezar con el tema de clases y variables. Una consulta en el foro de Mailén respecto de instalar Ruby, que tuvo un problemita. Como bien dijo Nahuel, el problema aparentemente es que lo corrió con un usuario con privilegios distintos del usuario con el que corre. Para que dé permission denied, el problema tiene que ser ese. Para que sea una idea, yo acá abrí una consola. Esta consola termina siendo... yo acá trabajo con usuario, es mi usuario, ¿sí? Perdón. Comparto pantalla, porque yo estoy viendo la pantalla y pensé que había compartido. Bueno, lo que hice fue abrir primero la teoría hasta la que llegué. Ahí compartí pantalla y lo que hice fue abrir una consola. Esta es una consola que yo acá soy el usuario car. Car es mi usuario en la compu, en esta notebook. Si yo me fijo cómo se instala RVM, RVM está en un directorio, ¿sí? Que está en mi home. El home es /home, el nombre del usuario, .rvm, para ustedes sería alumnos. Lo importante acá es ver los permisos. Los permisos tienen que ser del usuario car. Evidentemente Mailén cuando lo instaló lo debe haber instalado con sudo o como el usuario root, debe haber hecho un sudo su y por alguna razón se convirtió en admin. Opa. Ahí está, y bueno, si hago cualquier cosa así, va a ser root. Así que el problema va a venir por ese lado. Por lo cual, una solución sería convertirse en root, como acabo de hacer, y hacer un setchown del usuario. En mi caso es Cara, en el caso de ustedes creo que es alumno, punto alumno y el directorio este. Con la opción "-r" para que todo con el mismo usuario. Sí, bueno, igual chicos, pongan un poco lean lo que sale en pantalla. Las instrucciones para instalar las RVM es acostúmbrense a leer la documentación. RVM está acá, más allá de lo que diga una teoría que transcribe, ¿no? Esto que está acá. Acá tienen cómo se instala, que básicamente es instalado a partir de checkout, que está aplicado acá. Es un poco lo que les proponemos. Acostúmbrense a leer la documentación oficial, porque cualquier video, cualquier cosa que armemos, pasan 3 días y se desactualiza, porque, si bien lo puede mantener actualizado, esto va cambiando. Las salidas por ahí no son las mismas de un video que armamos nosotros en un momento determinado, ¿sí? Pero bueno, siguiendo los pasos que está acá, es tan simple como hacer un git clone y agregar. Son 2 pasos, el clone y agregar en el shell que usen. En este caso si usan bash, tienen que agregar esto en el archivo bash profile, y si usan zshell en el .zhrc. Yo acá tengo zhrc y lo agregué en un lugar distinto al que proponen ahí, porque uno cuando empieza a tener un poco más de idea empieza a ver también cómo está hecho ese archivo y uno empieza a ordenar un poco más las cosas. Yo acá eso lo tiré, creo que estaba, a ver, acá, Language Managers. Entonces yo lo tengo acá, en esta carpeta. Ay. ¿Sí? Acá tengo el de RVM, es este que está acá, ¿sí? Pero esto es lo que hice yo en mi instalación. No hay que usar el usuario root para instalar. En cualquier sistema operativo que trabajen, tienen que trabajar con su usuario, no como root. No, como root lo único que tienen que instalar son las dependencias. ¿Qué son las dependencias? A ver, para instalar RVM, puede ser que, para instalar Ruby más que nada, no RVM, puede ser que necesiten tener instalados algunos paquetes. Eso en realidad se divide en dos pasos lo de RVM. RVM instala esto que es un manejador, es un comando, es una CLI, es esto que ponemos RVM solo y me tira esta ayuda. No hace nada más que eso. Para usar el comando install, por defecto no viene este comando. Para instalar esto uno usa otra cosa que es Ruby build.
Que todo eso es lo que está explicado, ¿sí? Rebuild es un plugin de RVM, ¿sí? Que está explicado acá y se clona dentro de RVM. Entonces, si uno se fija qué pasa acá dentro de RVM, hay plugins y acá está Ruby Build, que es el clon de este otro repo. Ahora, ¿qué hace esto? Para poder instalar una versión de Ruby que se compila, uno tiene, como tiene que usar el compilador y un montón de cosas, necesita tener las dependencias, ¿sí? Para poder compilar. Entonces, si no me equivoco, acá dice que tenemos que tener instalado. Entonces, como root, sí tienen que instalar las dependencias. Entonces, solamente en este paso, se convierten en root e instalan, si están en Debian esto, si están en Fedora o CentOS, esto que está acá. Solo eso, después todo es con usuario local, no con usuario root, ¿sí? Bien. Si igual no se trabaja como root. A mí no me van a ver nunca usando la consola como root. No, puede ser que haga algo así como root, me convierta, pero inmediatamente después se trabaja como el usuario común. No está bueno ser ni administrador en Windows ni root en Linux. Es una de las buenas prácticas básicas que se enseñan cuando uno está aprendiendo. Siempre trabajen con el menor privilegio posible. Vamos a avanzar con la teoría. Igual el jueves aprovechen a los ayudantes y consulten todo lo que tengan dudas respecto de eso. ¿El resto pudo instalar Ruby o solamente Javier y Mailén tuvieron problemas? Ahora le respondo a Benjamín que pregunta lo de... Bien. Bueno, en general no tuvieron problemas, algunos sí. Respecto a... ¿cómo se llama? ¿A qué distribución de Linux usar? La que más les guste a ustedes. Uno no... La verdad que esto de andar eligiendo sistema operativo, lenguaje de programación, distribución de Linux, usen lo que les quede más cómodo. Si nunca trabajaron con ningún Linux, yo les recomiendo que vayan por Ubuntu, es muy cómodo para empezar. Así que vayan por Ubuntu o Debian, el que más les guste. Hay un montón de... Si quieren ver qué es lo que usa mucha gente, que es como hay una que se llama DistroWatch, que tiene ahí como un ranking que va cambiando casi todos los meses, toda la semana, porque la gente se mueve de uno a otro. Acá tenemos la más usada, es MX Linux, Manjaro, Endeavour, Mint, PopOS, Ubuntu, Debian, Elementary. Bueno, ahí tienen todos el top 10 de las distribuciones en los últimos 6 meses. Ahora, si me preguntan qué opino yo de los que están arriba de todos, y les diría que no, que vayan por lo más... o sea, no están en la que está en el número 1. Usen Ubuntu, que si bien está en la posición 6, es de las más estables que tenemos. Después es sobre gusto, digamos. Si quieren encontrar documentación real, muchas de las distribuciones estas que vemos acá son distribuciones que se basan en Red Hat /Fedora o en Debian o Ubuntu. Entonces yo les recomiendo que vayan por Ubuntu o por Debian o por Fedora, que son las 3 versiones para empezar que van a tener mayor cantidad de información y soporte. El resto son imitaciones de Mint, todas las que ven acá como PopOS, son todas, digamos, distribuciones que se montan arriba de las que le mencionaba. Bien, no usen los paquetes del sistema de Debian, ni de Ruby, ni de Debian, ni de Ubuntu, ni de nadie. Por eso aplicamos RVM, ¿sí? No se usan las versiones que vienen con el sistema operativo porque el sistema operativo queda sujeto a la versión del sistema operativo. Si actualizan Debian, se actualiza la versión de Ruby y no es la idea. Usen RVM o RVM, que es lo que propone la cátedra, para manejar todos consistentemente las versiones de Ruby e incluso por proyectos, como explicamos acá, tener distintas versiones de Ruby, ¿sí? Bien. Bueno, dicho todo esto, vamos con la clase, que es lo que importa. El resto de las cosas las pueden ver después en la práctica, discutir, se pueden juntar a tomar cerveza y debatir qué les gusta más, menos, FreeBSD, Linux, Windows, Mac, lo que más les guste. Bueno, clases y variables.
arrancamos con las clases. Ustedes ya con el tema de objetos, ya vienen de haber visto algo de objetos y conocen Smalltalk, ya saben lo que es el paradigma de objetos. Imagino que están maravillados, algo hermoso. La verdad es una forma de programar muy, muy cómoda, muy linda. Yo siempre les recomiendo igualmente a los que han cursado conmigo C y los que me han cruzado o escuchado hablar en cualquier otro contexto, verán que siempre insisto en que el paradigma de objetos, que es muy lindo y todo el mundo lo conoce y es lo más adoptado y usado hoy en día, más que nada por Java, no tiene la misma suerte el paradigma funcional. Así que les recomiendo, si pueden, en algún momento, cursar la optativa de programación funcional, una materia que a mi modo humilde, modo de ver, es una materia que debería estar en cualquier currícula de cualquier carrera digamos, de informática, al menos de desarrollo. Por lo cual se los recomiendo para que lo hagan, es una optativa, pero es un consejo seguirlo porque aprender Haskell o aprender cualquier lenguaje funcional es una, digamos, algo, un must, como se dice. Se los recomiendo. Aunque no lo tengan en la currícula, cursenla, porque en realidad es lo que se usa en el mercado y es muy importante saber el paradigma funcional, ¿sí? Bueno, dicho eso, avanzamos con objetos ya. Optativa, programación funcional, paradigma funcional. Aprendan a usar, de última aprendan Haskell, que es el lenguaje funcional, ¿sí? Igualmente, si digamos, la materia se llama programación funcional, que creo que está en la Facultad de Informática de La Plata. Creo que es una optativa, no sé si aparece por acá. Acá está la materia. Bien. Volviendo a las clases. Lo que les decía es que ustedes ya conocen que es una clase y conocen que las clases, según el lenguaje, tienen controles de acceso. ¿Han escuchado de métodos que son privados, públicos, protegidos? Bien, un sí rotundo, perfecto. Bueno, entonces, esto del control de acceso nos permite de alguna forma restringir qué se puede usar de una clase. El tema es que acá hay una doble vara, depende de cómo lo vemos los desarrolladores. A mí sinceramente cuando me han explicado programación y me han explicado también los tipos abstractos de datos o tags, e incluso cuando me hablan de los controles de acceso, ¿no?, en el código y de proteger o de la privacidad de los métodos, siempre me pareció como confuso entenderlo, porque decía, a ver, pues yo tengo software libre, yo puedo ver el código, ¿por qué razón yo quisiera proteger? Y en realidad la mejor razón, la mejor explicación que podemos encontrar es esto que tiene que ver con la cohesión y el acoplamiento. Cuando uno tiene una aplicación, ¿no?, que uno desarrolla una aplicación, en general no habla de librerías, pero sí usamos determinados, digamos, APIs, es decir, algunos métodos para acceder a determinados objetos. Y ahí, sin usar una librería, lo que estamos usando es un protocolo, una API justamente, para acceder a determinados servicios. Y lo que está bueno es tratar de asegurarnos de que no se viole esa definición por la cual se dialoga. Más aún es importante esto cuando uno usa librerías, porque las librerías sí establecen un protocolo por el cual yo accedo a determinada funcionalidad. Entonces, si yo permito que alguien use métodos que son privados, es decir, métodos de uso interno, lo que estoy haciendo es como sacar esa capa que es la interfaz, por la cual se establecen lazos de quién me usa y a quién yo les proveo un servicio. A ver, por ejemplo, si yo tengo una matriz y yo tengo una función que se llame sort de la matriz y tengo internamente un método que sería, no sé, sort by bla 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 o algo interno, yo no quisiera que alguien acceda directamente al método interno. ¿Por qué? Porque puedo cambiar. A ver, por ejemplo, más que en una matriz vamos a hablar de un arreglo. Si yo tengo que arreglar un arreglo y yo sé implementar hoy el bubble sort y mañana, o sea, el método burbuja para ordenar el arreglo, y mañana aprendo el quicksort, yo quiero que esos métodos internos míos no los usa nadie, porque alguien cuando ve un arreglo lo puede ordenar, no importa cómo lo ordene. Si el día de mañana yo cambio el método de ordenación, yo no quiero que nadie esté usando el método que yo usaba antes, porque ahora lo saqué
Y yo lo que quiero que se mantenga siempre uniforme es la interfaz de quien me usa. Ese es el alto o bajo acoplamiento. Se dice que hay un bajo acoplamiento cuando yo puedo cambiar la librería sin interferir con el código que la usa. Nosotros cuando cursamos en C, por ejemplo, sin invernador de objetos, lo que les mostré es cómo hacer una lista, ¿no? Vieron que la lista para nosotros en la Facultad de Informática es como todo casi que al mejor promedio lo tendríamos que dar una lista enlazada, porque es como que a todos nos atraviesa la lista, porque es lo que más nos cuesta entender, el puntero que apunta al siguiente, cómo recorre la lista, que para todos nosotros fue como algo difícil de aprender al principio, ¿no? Bueno, en C, una de las cosas que vemos es cómo implementar una lista. Y cuando decimos cómo implementar una lista, dijimos, bueno, la podemos implementar como una lista enlazada o como un arreglo dinámico. ¿Por qué? Porque es una lista. Y una lista es eso. Una lista es una lista de supermercado. Una lista es un conjunto de personas que van llegando y se acumulan en una fila. Una lista es ustedes sentados en un aula, en un pupitre detrás del otro. O como querramos ver, las filas es un conjunto consecutivo de elementos con o sin un orden, ¿sí? Pero a priori, como yo armo esa lista, es independiente si yo lo hago con una lista enlazada o con un arreglo que se va expandiendo cada vez que inserto un elemento. Entonces, una de las cosas que les mostré en C, que es un lenguaje recontratipado y todo, fue cómo armar un programa que use una lista y que podemos cambiar la implementación de la lista para que ese programa no se vea afectado. Ahí tenemos un claro ejemplo de esto que les estoy diciendo, un acoplamiento bajo. Si uno desarrolla una librería que esconde métodos o incluso la estructura interna e incluso cómo se recorre esa estructura, en este caso la lista, ofrezco algún tipo de mecanismo, nosotros lo llamamos iterador en la cátedra, ¿no? Pero que nos permita recorrer la lista sin andar conociéndole las tripas, es decir, si tiene un puntero, si no tiene un puntero, cómo se recorre esa lista, mi código que usa esa aplicación tiene baja cohesión, o sea, el acoplamiento no es alto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto del acoplamiento, para promover un bajo acoplamiento, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar la cantidad de permisos que le damos a la gente para hacer públicos la menor cantidad de métodos posibles. Es decir, aquellos métodos que realmente deben ser públicos son aquellos que permiten a los usuarios de mi clase interfacear con ella de una forma que me traiga un conflicto a posteriori, ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Alguien no entendió esto que estoy diciendo? ¿O está claro? Me alegro que me estén entendiendo. Bueno, entonces, esto de los métodos privados, públicos o protegidos tiene que ver con no hacer todo público, porque si hacemos todo público, todo el mundo ve todos los métodos que tengo y dice, ah, mira, acá tengo un método que hace lo que yo justamente quiero. Pero ojo con usar estos métodos, que a veces hay lenguajes que no tienen estos niveles de controles de acceso, que si lo uso estoy como violando lo que me están proponiendo que use, porque yo veo que me sirve para esto, pero por usarlo, después si cambia la librería, perdí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, Ruby provee controles de acceso a los métodos y una regla importante es nunca exponer métodos que puedan dejar un objeto en estado inválido. Es un poco lo que recién veníamos diciendo. Bueno, ¿qué niveles de protección tenemos? Tenemos públicos, protegidos y privados. Esto es bastante parecido a la mayor parte de los lenguajes orientados a objetos. Los métodos públicos son aquellos que pueden invocarse por cualquiera, no hay ninguna restricción. Los métodos son públicos por defecto, excepto el initialize, que es privado. Después, los métodos protegidos pueden invocarse por objetos de la clase que lo define y sus subclases. O sea, todo queda en familia. Los métodos protegidos permiten que en mi herencia, o sea, ancestros definen métodos que pueden ser utilizados por cualquiera en la familia. Es decir, hijos o nietos, o como lo queramos llamar, digamos, en la jerarquía. Después tenemos los privados, que no pueden ser invocados con un receptor explícito. Eso es medio extraño como se define acá en Ruby, porque dice que el receptor es siempre el objeto actual, self. Esto significa que tampoco puede invocarse el método privado de otra instancia de la misma clase. Es decir, que yo no puedo, si hay un método privado, por ejemplo, se podría llamar Pepe, yo a Pepe lo puedo llamar como Pepe. O sea, estoy en un objeto y llamo a Pepe y se llama aself.pepe. Pero no se puede invocar a self.pepe.
O sea, porque ya diciendo Pepe estoy invocando un método de mi objeto. Pero si tengo en una variable, yo estoy dentro de la clase que implementa el método privado, no puedo, si recibo un objeto, ¿no?, por parámetros de la misma clase, tampoco puedo invocar a ese método privado. Es decir, que los métodos privados solamente se pueden invocar desde el mismo receptor del objeto. Es decir, llamándolo directamente con el nombre del método, pero sin el nombre del objeto. ¿Me explico? O sea, si yo tengo, vamos en términos de algo así como, si yo tengo un objeto A es igual a myObject.new, ¿sí? Imagínense que A tiene un método que se llama privado, se llama a.privMethod. Esto no se puede, ¿sí? Ahora, yo lo que puedo tener es un método adentro de myObject, class myObject, que tiene private def privMethod, ¿sí?, que hace lo que tengan que hacer. Y yo puedo tener un método público acá arriba que se llame def do something, que acá invoque, como les decía, a privMethod. Esto está ok, ¿sí? Lo que no está bien hacer es algo así como esto: def do other thing, que reciba un objeto, y acá hacer un o punto. Eso no, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que me asegura de que los métodos privados solamente se pueden llamar de esta forma que está acá. Es decir, yo soy el objeto y puedo usar estos métodos privados, pero nunca con un receptor adelante. Siempre son a mí mismo, me llamo. Eso es la definición fuerte de private. Bueno, ¿cómo se aplican los accesos? Recién un poco lo mostré en el ejemplo. Tenemos class myClass, acá tenemos una definición de un método que se llama method, en este caso es público, este método que está acá. Acá abajo lo que decimos es, con la palabra clave protected, todos los métodos que estén definidos hacia abajo de protected son protegidos. Y con la palabra clave private podemos de vuelta definir métodos protegidos. Y de vuelta podemos poner public y definir todos métodos públicos, ¿sí? Es bastante trivial como uno lo imagina. La palabra clave, si no ponemos nada, se asume public, y a partir de una definición de protected, todo lo que se define abajo es protegido, todo lo que se define abajo de private es privado, y de vuelta puedo abrir public y definir todo lo público de vuelta. ¿Hasta acá venimos bien? Muy bien. Una alternativa más cómoda, tal vez, es definir todos los métodos arriba y abajo poder identificar qué métodos son públicos, privados o protegidos usando otra notación. Es decir, que podemos definir los métodos y después darle su acceso a través de esta notación, que es la palabra del tipo de acceso seguido por una serie de argumentos que son como símbolo los nombres de los métodos. ¿Sí? Los métodos en general, una vez que se crean, son símbolos. Así que por eso es que acá aparece el nombre del método como un símbolo. Bien. Vamos con variables. Mucho hincapié en esto no hay para hacer, porque es lo que ya saben lo que es protegido, público y privado de otros lenguajes que han visto ya con anterioridad, por lo cual no tiene mucho sentido darle bolilla. Sí entender estas diferencias, que después en la práctica van a tener unos ejercicios para jugar con esos accesos y comprenderlos un poco mejor. Bueno, vamos con variables. Nuevas variables. Hemos usado variables en varias oportunidades ya en lo que va de la materia. Se usan para no perder valores y poder referenciarlos nuevamente. O sea, las variables son una estructura necesaria en este tipo de lenguajes para poder almacenar un dato, digamos. Cada variable es una referencia a un objeto. Dentro del mundo Ruby se dice que todo es un objeto en Ruby. Sin embargo, las variables no. Entonces acá hay una interesante reflexión que dice: is a variable an object? In Ruby the answer is no. Las variables simplemente referencian a un objeto, son como un puntero, ¿sí?
de alguna forma es que lo que vemos es que tenemos objetos que están flotando en la máquina virtual de Ruby, están por ahí polulando, son memoria alocada, y las variables me permiten tener referencias a esos objetos. Cuando yo tengo un objeto no referenciado por nadie, viene digamos, ¿cómo se llama? El verdugo, que sería el garbage collector, y se los lleva. Es como el cuco, como el señor de la bolsa, que mete objetos perdidos adentro de una bolsa y se los lleva, los libera. ¿Sí? El cuco. El cuco bueno, es un cuco bueno que nos ayuda, digamos. O sea, gracias a Garbage Collector nos explota la memoria, digamos. Entonces, es como que, por un lado, para muchos es una gran ventaja. Lo que pasa es que, como todo, programar bien, quienes programamos en C sabemos que la memoria es el principal problema. Tenemos que tener un cuidado terrible porque cada vez que alocamos tenemos que liberar y hay que evitar tener memory leaks. Ahora, de repente, en un programa hecho en Java, en Ruby, en Python, estos lenguajes maravillosamente objetosos, tienen un problema, que de repente el garbage collector, si yo no libero todas las referencias, o sea, si en C tengo que liberar explícitamente la memoria que uso, pero en los lenguajes que son basados en garbage collector, puede pasar que me quede alguna referencia que no termino de liberar, es decir, que no termino de dejar, le largué la mano para que venga el garbage collector y se lo lleve, para que el viejo de la bolsa lo agarre, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente tengo memory leaks por tener algún tipo de objeto que lo sigue referenciando a un objeto que quería que se lo lleve el garbage collector. Por lo cual, a veces también es, si bien es cómodo, porque bueno, nos vuelve a los desarrolladores menos preocupados por la gestión de la memoria, después en producción vemos que la memoria crece y tenemos que ver cómo la hacemos adelgazar. Y para hacerla adelgazar tenemos que ver cómo liberamos el garbage collector. Entonces también hay que ver ahí cómo se trabaja. Bueno, para entender de que las variables son referencias, vamos a analizar este ejemplo. Tenemos una persona 1 y person 2 que es igual a person 1. Entonces, bueno, vamos a empezar con la consolita Ruby. Y RB, y acá vamos. Entonces, bueno, yo acá lo que hago es... ¿listo? Tengo person 1 tiene team, person 2 tiene a person 1. Person 1 tiene entonces team y person 2 tiene team. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico person 1 de 0? Le pongo esto. ¿Sí? Si yo ahora pongo person 1, veo Jim. ¿Y qué pasa con person 2? ¿Qué les parece que va a tener? ¿Team o Jim? Jim, Team. Preguntan, bueno, muchos, creo que si acá hay una apuesta, todos se llevan Jim con Jim, no Team. Javier tiró Team, está bien porque bueno, puso, por lo menos se animó, perfecto Javier que dijiste Team, aunque no, es Jim. Pero ¿qué pasó? Bueno, son referencias, son dos variables apuntando a la misma variable. Entonces, ¿qué pasó? Como las dos apuntan a la misma variable, cuando reemplacé la T por la J de la primer, o sea, de person 1, también cambié person 2. Algo que, bueno, yo puedo no estar esperando que pase eso. Por lo tanto, bueno, acá vemos que esto que está acá me devuelve que las dos personas son Jim. ¿Sí? Claro, es el mismo Object ID, son dos punteros a la misma posición de memoria básicamente. Eso es una variable. Referencias, punteros. Esos son variables, punteros, referencias. Cuando decimos referencia es un puntero básicamente. Entonces modifico una variable y modifique la otra. No es lo mismo que si yo ponía person 1, vamos a empezar de vuelta, person 1, team, person 2, team. Ahora tengo dos variables que tienen dos strings distintos. Yo ahora si modifico person 1 de 0 y vuelvo a hacer esto que hice acá, ahora sí, quedó Jim y Team, ¿ven? Pero porque son distintos Object ID, porque person 1 y person 2 se inicializaron con dos strings que son el mismo pero tienen distinto Object ID, ¿recuerdan? ¿Estamos de acuerdo con eso o les parece medio loco esto que estoy diciendo? Genial.
Bueno, otra forma de evitarlo es abajo lo que estamos viendo es que cualquier objeto tiene un método que se llama dup. Y dup, casi que el método, bueno, uno dice, ¿por qué no le pusieron, no completaron la palabra? Bueno, dup me vuelve un duplicado, es decir, me clona, me devuelve un nuevo object ID inicializado con el mismo valor que tenía. Entonces ahora, fíjense que este mismo ejemplo, vamos a copiarlo entero y lo copiamos. No modifica de la misma forma que lo hicimos hoy, porque person 2 no fue asignado a person 1, sino al duplicado de person 1, que es un nuevo object ID. ¿Bien? Y frizando un objeto. Bueno, también en Ruby tenemos freezers. Viene con freezer. ¿Qué significa eso? Que podemos frizar los objetos. ¿Y qué significa que un objeto esté frizado? Que no se puede modificar. ¿Y qué significa que no se puede modificar? Esto. Fíjense que si yo tengo person 1, le asigno person 2, que es person 1, friso person 1, y desde person 2 quiero modificar un objeto frizado, esto debería chillar, debería quejarse, debería darme un error. Entonces, cuando tratamos de modificar esto, error. Can't modify frozen string. O sea, no puedo modificar un objeto frizado. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, y acá viene la parte más cool, más divertida. Y person 1 unfreeze, no. ¿Cómo es el contrario? Vos también me haces preguntas, Ruby. Freeze, undo. No sé si se puede. Unfreeze an object, no sé si se puede, nunca me pregunté. Podemos preguntar si está frozen y no, lo duplica y listo. Unfreeze no veo. Unfreeze. No, no se puede. Con dup alcanza. Si lo haces, en realidad es una consecuencia. Por alguna razón lo harías, no tiene sentido frizar y desfrizar, ¿no? La verdad que no. Bien, bueno, arrancamos con colecciones que es una parte interesante, divertida. Bien. Bueno, las colecciones representan elementos que para cualquier situación que uno tenga que resolver son parte fundamental. O sea, sin colecciones no podemos iterar, no podemos, digamos, almacenar varios elementos. Incluso cuando trabajamos con bases de datos, las podemos pensar como colecciones porque uno termina haciendo una consulta en una base de datos y recorriéndola como si fuera una colección que de alguna forma se persiste en un repositorio externo. Entonces, siempre vamos a hacer uso de las colecciones como algo fundamental. Y más en Ruby. Entonces, en Ruby ya estuvimos viendo que hay dos clases que representan estas colecciones, que son los arreglos y los hashes, o bueno, los diccionarios o arreglos asociativos. Y justamente el uso adecuado de estas dos estructuras es lo que hacen la diferencia en este lenguaje, y van a ver que hay mucho alrededor de las colecciones. Y los bloques, que más o menos también los mencionamos, que eran una especie de lambdas, eran como los bloques terminaban siendo lo que se ponía entre llaves o con un do y un end, combinados con las colecciones se convierten en construcciones que son realmente poderosas para lo que es la iteración de estas colecciones. Ahora con ejemplos vamos a ir viéndolo para ir entendiendo de qué se trata y además conociendo un poco más en detalle de qué se tratan los bloques. Bueno, primero vamos a empezar analizando un poco estas dos colecciones. Arrancamos por los array, y la clase array mantiene una colección de referencias a objetos. De vuelta, la palabra referencias a objetos. Cada referencia a objeto ocupa una posición en el arreglo identificada por un índice que va a ser un número entero, y esa es la diferencia entre los arreglos y los hashes, digamos, porque los arreglos se indexan con números, son zero indexed, como la mayor parte de los lenguajes. Pascal creo que es el único lenguaje que conozco que arranca desde el 1. Y digamos que podemos crear los arreglos de dos formas, como estamos mostrándolo acá a la derecha. Tenemos arriba la notación más
digamos, intuitiva, que es que un arreglo se escribe entre corchetes con elementos que en este caso son chanchos, vacas, enteros y strings. Y abajo tenemos una variable b que se crea como array new en vez de con corchetes. Entonces la notación de arriba, como la de A, como la de B, son similares para crear el arreglo. Lo que pasa es que la de A es mucho más directa, la de B es más declarativa o usada para trabajar más con metaprogramación. Entonces uno tiene A y a B, le podemos preguntar cuál es la clase, nos va a decir que es un array, le vamos a preguntar cuál es la longitud, en el caso de A va a tener 3 y en el caso de abajo va a tener 0. Y después lo que tenemos es elementos que los estamos accediendo en A para ver que en A de 0 tenemos el 3,14, en A de 1 tenemos pi, en A de 2 tenemos 99, en A de 3 no tenemos nada, es decir, nil. Y abajo estamos asignando valores. Vamos a probar esto, que es bastante intuitivo, y ver qué devuelve. Por lo tanto, liberamos ahí la pantalla, probamos agrandando, así se ve mejor. Ahí estaría. Mantenemos entonces. Ahí pegué todo esto. Cuando pegué todo, ¿dónde me quedó acá arriba? Qué feo que es esto. Bueno, veo los resultados nada más. Veo que A.class me volvió a array, que la longitud es 3, el primer elemento es 3,14, pi, de 2,99 y nila de 3. Después acá creamos a array new, le ponemos la clase, la longitud es 0 y asignamos valores, ¿sí? Ah, por eso. ¿Por eso será? No sé. Me resulta extraño, porque yo copié así y pegué. Cuando hago así, acá, si salgo por entrar por ahí se ve bien. Y al revés. No, porque lo asigna pero no se ve, no sé, debe ser por cómo la consola no lo muestra bien, pero no. A de 0 acá está. Está todo bien, lo que no se ve es el A igual a esto, pero está bien. Está bien porque si no A no me queda, si no está inicializado. Así que bueno, nada. No lo imprime pero por la consola, porque no refresca bien a una boludez del tiro. Bueno, nada, esto igual es bastante intuitivo, no tiene ninguna historieta esto que estamos mostrando. Vamos a analizar un poquitito más los arreglos y los corchetes. Bueno, los elementos de un arreglo se acceden con el operador corchete, pero corchete es un método. Sí, es un método que es de instancia en la clase de array, por tanto puede implementarse por cualquier subclase. Y también vamos a ver después que vamos a poder crear objetos que se comportan como arreglo y poder implementar nosotros un método que es justamente el corchete. El primer índice de un arreglo es el 0. Un arreglo accedido en un índice positivo retorna el objeto referenciado en esa posición. Si no hay objeto, retorna nil. Y un arreglo accedido en un índice negativo retorna el objeto contando desde el final para atrás. O sea, vamos a recorrer los arreglos para adelante y para atrás. Entonces, bueno, analicemos un poco todas estas notaciones, porque también vamos a ver que podemos acceder a los arreglos con más de un índice e incluso con rangos. Entonces, primero probemos esto que está acá. ¿Qué les parece que devuelve A de menos 1? De vuelta viene la encuesta. No, empieza contando para A de 0 está claro de que es el 1, ¿no? O sea que no tendría sentido pensar en que A de 0, porque pensamos que venimos al revés, sería el 9. A de menos 1 es el 9, básicamente. O sea, siempre A de menos 1 empieza de atrás para adelante contando el primer elemento, como si fuera en Pascal al revés, ¿sí? Entonces, A de menos 1 es 9, A de menos 12 es 7 y A de menos 99 sería como que poner A de 1.000.000 y me devolvería nil. ¿Sí? Vamos a probar todo esto. Limpiamos.
Pucha. Che, ¿qué hice? No copié. Ahí está. Control L. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos A es igual a 179. A de menos 1 me devuelve 9. A de menos 2 menos 7. Y A de menos 99 nil. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos A de 13579 y decimos A de 1,3 y el significado abajo lo que estamos diciendo es que es un desde y una cantidad. Es decir, que ¿qué sería A de 1,3? ¿Qué devolvería para ustedes? 357, dice Valentín. ¿Estamos de acuerdo? Tres y 7, dice Jerónimo. No, porque dice desde y cantidad, ¿sí? Por eso que dice, desde sería A de 0, A de 1, y acá contas cantidad 3. 3, 5, 7, ¿sí? Por eso que sería 3, 5, 7. A de 3, 1 sería 0, 1, 2, 3. El 7 está en la tercera posición. ¿Y cuántos son 1? El mismo 7. O sea, devolvería el 7. Y menos 3, 2 quedaría. Mm -mm. 5, 7. Muy bien. Vamos a probarlos. No sigue para atrás. Es desde cuál para adelante. Sí, estas cosas pueden no ser intuitivas. Bueno, ahí tenemos. A de 1, 3, 3, 5, 7. A de 3, 1, 7. A de menos 3, 2, 5, 7. ¿Sí? Bueno, y con los rangos, abajo dice, significa desde y hasta, ¿no? Desde y cantidad. Se incluye el fin del rango y con 3 puntitos se excluye el extremo final. Entonces tenemos 1, 3, 5, 7, 9. A de 1, 3 sería 0, 1, sería este, 2 y 3. O sea que si decimos desde y hasta, sería desde el 3 hasta el 7. En este caso sería del 3 al 5. Este que sería del 3 al 3. Menos 1, menos 2, menos, perdón, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 7, hasta el 7 exactamente. Y el menos 3, menos 1 sería menos 1, menos 2, menos 3, y menos 1 sería menos 1, o sea, sería de 5 al 9. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Sí? Tal cual. Tenemos del 1 al 3, nos devuelve 3, 5 y 7. Del 3 al 3, sería, perdón, del 1 al 3 sería 3, 5 y 7. Del 1 al 3 sería del 3 y el 5. Del 3 al 3 sería el 7. Y del menos 3 al menos 1 sería 5, 7 y 9. Perfecto. Bueno, ¿se entiende esto? Ok. Bueno, y ahora vamos por lo que sería la asignación. O sea, el método que es otro distinto, que es el corchete igual, es como un setter, pero para el arreglo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un solo valor? Pareciera ser fácil. Entonces, fíjense que si tenemos 1, 3, 5 y 7, ponemos A de 1 bat, en el menos 3 ponemos cat, en la posición 3 ponemos 9 u 8 y en la posición 6 ponemos 99, ¿qué nos queda? Vamos a hacerlo de a uno, así no confunde. Vamos a ponernos esto así. Acá. Y ahora hacemos A de 1 y A de menos 3. A de 1 sería 0, 1 sería el 3 y menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. Acá nos va a quedar A de bat, cat, 7, 9, ¿no? Bien. ¿Qué haría este? La posición 3, ¿cuál sería? 0, 1, 2, 3. ¿Dónde está el 7?
nos pondría que vamos a ver qué quedó. Exacto, fíjense que el tercer elemento, 0, 1, 2, el tercer elemento pasó a ser un arreglo. Acá sí tenemos una mezcla de tipos, claramente mezcla. Pero bueno, es viable, es posible. Entonces, bueno, lo hicimos y en la posición 6 ponemos después el 99, que nos permite agregar al final un elemento más. ¿Sí? Fíjense que después del 9 nos queda el nil, porque la posición 6, la 5 no existía. Nos rellena con nils. ¿Venimos bien? Puedo hacer A de 100 igual a 8. Sí, hermoso, hermoso quilombo se te arma cuando después llenas de la memoria de Nils. ¿No le pifiaste? Bueno. Bueno, ahora, este mismo método también recibe más de más de un índice, no solamente un único índice. Entonces, utilizando dos valores o un rango, el comportamiento de cómo funciona la asignación va a depender de lo que estemos haciendo a la derecha. Entonces, acá tenemos un gran if. Y para entenderlo vamos a poner un ejemplo porque si no es un lío entenderlo. Pero bueno, si la cantidad de reemplazar es 0, entonces inserta el valor en la posición inicial, no se eliminan elementos. Por otro lado, si el valor a la derecha es un arreglo, sus elementos se utilizan en el reemplazo. El tamaño del arreglo es actualizado si la cantidad de elementos a la derecha difiere de la cantidad de reemplazar. Bien, entonces si tengo por ejemplo, accedo a un arreglo con 1,0, es decir que no, la cantidad de elementos a reemplazar es 0, lo que voy a hacer es insertar un elemento en la posición 1, por decir algo. Eso significa el primer punto. El segundo punto lo que dice es, bueno, si lo que hay que reemplazar es un conjunto de valores, por ejemplo, 2 valores, 3 valores, 5 valores, depende de lo que tenga a la derecha, si son la misma cantidad de elementos a reemplazar, los reemplaza. Ahora, si son más o menos, cambia la longitud del arreglo. Vamos a hacerlo con un ejemplo porque siempre mucho más claro ver un ejemplo que hablarlo en el aire. Vamos con este ejemplo primero. Tenemos entonces el arreglo y empezamos por el primero. ¿Cuántos elementos estoy diciendo que voy a reemplazar acá? Estoy diciendo que en la posición, a partir de la posición 2, reemplace dos elementos con cat. 0, 1, 2 es el 5 y el 7. ¿Sí? A ver qué hizo. Me reemplazó los dos elementos por cat. ¿Sí? ¿Por qué los dos elementos por 1? Porque yo le mandé un solo elemento. Ahora, vamos de vuelta con el siguiente ejemplo, empezando de 0 de vuelta. Tengo esto y ahora yo vuelvo a reemplazar, pero ahora le digo que 0 elementos por 2. Acá, como estoy diciendo que la cantidad de elementos a reemplazar es 0, va a insertar un elemento 0, 1, 2 en la posición 5. Entonces inserta un elemento en la posición 5, pero no elimina ni cambia nada. Tenemos 1, 3, dog, 5, 7, 9. Insertó. ¿Se entiende? Siguiente ejemplo. Vamos de vuelta con A original. Así lo vemos siempre bien. A de 1, 1, 9, 8, 7. Ahora tengo, en la posición 1 tengo 3 y va a reemplazar un elemento, que es el 3, por el 9, 8, 7. Es decir, que debería quedar 1, 9, 8, 7, 5, 7, 9. Pero no es que me inserta un arreglo entre donde está el 3. Porque ahora estoy diciendo que me reemplace todos los elementos. Reemplaza el 3 y en este caso por el 9 e inserta dos más. A ver si es cierto. Entonces queda 1, el 3 lo voló, lo reemplazó por el 9, quedó el 8 del 7 y sigue con lo que tenía antes, 5, 7, 9. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso?
tenemos un rango del 0 al 3, desde el 1, 2, hasta el 7, le estamos diciendo que ¿qué? ¿Qué les parece que hace esto? ¿Qué dejan A? Benjamín dice los borra. ¿Los borra? Lo que hizo fue, fíjense, que teníamos desde 0, 1, 2, 3, todos estos elementos, como le estoy asignando un arreglo vacío, los reemplaza por nada, es decir que los quita, quedando solamente el 9. Los borro, o sea. Y este ejemplo, en la posición 5 y 6, vamos a dejar así, vamos a hacer así. Acá lo que hace es, en las posiciones 5 y 6, está agregando el 99 y el 98, que a pesar de no tener los corchetes, esto es una regla. ¿Sí? Si yo pongo acá A igual a 1,2, en A me deja ese arreglo, ¿ven? Acá aparecen cosas locas, como por ejemplo A, B igual a 1,2. En A me queda el 1, en B me queda el 2. Queremos poner A, B igual a 1,2. A, B. O poner que A es igual a 1,2. Son todos los casos que se me ocurren para mostrarles. ¿Venimos bien hasta acá? A ver, esto que les acabo de mostrar de Ruby no es algo que tengan que saber. No esperen que nosotros les digamos en un parcial, en un examen, a ver, te doy un arreglo horrible y te digo, decime qué pasa si te pongo con un rango y le asigno del otro lado una cosa medio estrambótica. No. A ver, son cosas medio intrínsecas. Está bueno saber el potencial de qué es lo que uno puede hacer con un arreglo, indexándolo con 1, con negativo y con un rango, con 2 índices. Que sepan que está disponible, que ahora esto en alguna parte de su cerebro lo guarden y tengan el registro para después si lo tienen que usar. Me parece que es bastante potente esto que les estoy mostrando para hacer uso, por ejemplo, si quieren eliminar todos los elementos de un arreglo que van desde tal posición a tal posición, es muy fácil usar, como recién vimos, un rango o un desde un hasta y asignar el arreglo vacío. Es muy fácil insertar una posición determinada en el medio de un arreglo usando 0 como segundo índice. Es muy fácil pensar en cómo reemplazar determinados valores de un arreglo. Está bueno saber que está la funcionalidad, está bueno por remitirse a la documentación de la Standard Library de Ruby para ver un poco, recordar o refrescar estos conceptos, pero no es algo que ustedes tengan que recordar de memoria, ni algo que uno generalmente, si no programa muy seguido en Ruby, lo tenga presente. Yo lo tengo presente porque, como les digo, lo guardo en una parte del cerebro y si tengo que hacer esto, vuelvo y me remito a la documentación para cómo se hace, pero no que lo recuerde de memoria, imposible tener todo presente. ¿Sí? Como siempre, todos los que programamos siempre con la referencia al costado, no es que sabemos el potencial del lenguaje, sabemos más o menos lo que se puede hacer, pero no me acuerdo todas las cosas de memoria. Entonces está bueno siempre tenerlo ahí como una ayuda. ¿Está claro esto también? Para que no se piensen que es complejo y que hay que saber todo esto. No los vamos a estar evaluando en este sentido, porque como todo lenguaje tiene sus vueltas, y lo importante es recordar esas ventajas que me da el lenguaje. ¿Sí? Bueno, el push y el pop. Bien, bueno, acá vamos a probarlo directamente con todo, más fácil. Entonces, acá, probamos todo. ¿Qué estamos haciendo? Definimos, obviamente acá stack es un arreglo vacío, hacemos, acá no se ve, pero está el stack inicializado en arreglo vacío. Cuando le digo push, me queda en red, cuando le digo push green, me queda red y green, y cuando le digo push blue, me va agregando siempre al final, ¿ven? De vuelta, voy a limpiar y asignarme en stack esto. Y cuando yo hago stack
push de 1, de 2. Lo que va quedando en stack es lo que voy viendo que me retorna. Con lo cual, también fíjense que retorna self de la misma forma que yo acá puedo poner 3 push 4. ¿Sí? Y por lo tanto, en stack puedo seguir encadenando llamadas al push para seguir agregando cosas, como habíamos visto que funcionaba con el menor, ¿se acuerdan? Después tenemos el pop, que si yo a stack le digo pop, me devuelve el 4 y me queda en stack el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? O sea que desapila, el push apila y el pop desapila. Estoy manejando una suerte de pila, ¿no? Porque, digamos, el último que metí es el primero en salir, con pop. Después también tengo, como todos los lenguajes, estas cosas de arreglos también están en PHP, en Python, en todo. Bueno, acá tenemos un stack, en este caso está vacío, con el unshift le vamos agregando elementos y con el shift los vamos sacando. Y acá vamos a representar seguramente una cola. Entonces, de vuelta, tengo un stack inicializado en vacío, stack unshift 1, 2. Y fíjense que el orden no es igual que antes. Ahora, si yo, vamos a agregar el 3 también, y vamos a hacer un stack stack.unshift. Qué tonto. Shift. Y ahí fíjense que saqué, acá lo estoy usando igual que antes. Igual, porque sigue siendo un stack. Lo estoy usando igual, pero usándolo al revés. Si uso el pop, termino usándolo como la lista de vuelta, porque sí sacó el primero. El pop siempre saca de atrás y el shift saca de adelante, básicamente. Y depende cómo inserto, si inserto con el shift o inserto con push, dónde inserto, si atrás o adelante también, ¿sí? Es para usarlo como lista o como cola. Usado el stack con shift y unshift y con push y pop, siempre lo trato como lista, por lo que veo. Después tenemos el first y el last. Bueno, este es más que obvio. Si tengo un arreglo con 2, 3, 4, más fácil. Vamos a hacer algo, vamos a usar rangos, ¿no? Si acá le digo last, Dios, también yo estoy, ¿sí? Y si le digo first, tengo el 1. Recuerden que los rangos los podía convertir en un arreglo. Y a su vez, a esto si quiero le puedo pedir first o le puedo pedir last. O directamente trabajar sobre el arreglo, sobre el rango, pidiéndole el primero y el último. Lo interesante ver del first es que puedo pedir no solamente el último, puedo pedir los últimos 10. Pero en este caso los primeros 10, hoy digo, tengo la cabeza como los cables cruzados hoy. El first, si no especifico cuántos, me actúa sobre un elemento. Si le pongo un valor mayor a 1, me devuelve un arreglo con n valores, ¿sí? ¿Venimos bien? Obviamente que el last, la misma historieta. Bueno, con esto de arreglos mucho más que decir no tenemos, vamos con los hashes, ¿sí? Bueno, los arreglos se indexan con enteros, los hashes con objetos, que pueden ser símbolos, string, expresiones regulares, lo que corno sea. ¿Bien? Cuando se almacena un valor en un hash, utilizamos entonces el índice, generalmente llamado key, y el dato a almacenar en dicho índice, generalmente llamado valor. Por eso se dicen que son clave-valor, ¿no? Entonces, el acceso a los valores referenciados por un hash se realiza por medio de los keys. Vamos a ver un par de ejemplos para entender un poco de qué se trata. Acá tengo un hash h que, como dijimos con los arreglos que se usaban corchetes, para los hashes es mucho más amigable usar las llaves. Entonces, definiendo esto, tengo un hash cuyo key dog tiene el value canine y cat tiene feline y son todos strings, ¿sí? Por lo tanto, si yo accedo a H, no,
a h de dog, ¿sí? Me devuelve canine. Si accedo a algo que no existe, me devuelve nil. Lo interesante es que, bueno, acá estamos usando strings y, a ver, el string, digamos, ya hemos visto que el object ID no es el mismo ni nada por el estilo, pero son el mismo valor. Entonces, lo que se fija es que sea el mismo valor del string. Por eso es que yo puedo acceder al hash por un key que no tiene el mismo object ID, pero sí que si comparado dog con otro dog, da lo mismo. Es decir, si dog, a ver, h keys de first, que me devuelve dog, le pregunto si es igual a dog, es true, por eso que funciona, ¿sí? No, hd1 no sirve, hd1 nil, no existe. ¿Por qué? Porque la clave es 1. Ojo, yo puedo ponerle a hd1 igual a pp. Y bueno, ¿qué tiene h? Me agregó en la clave 1 pp. Pero bueno, como decíamos con el arreglo, que el arreglo puede tener chanchos, vacas y personas. Acá podemos tener dog, cat y un número, todo mezclado. Bueno, entonces, fíjense qué interesante. Yo igual voy a volver el ejemplo para respetar el ejemplo. Cuando hacemos esto, si hacemos h de length, me devuelve 2. ¿A ustedes les parece que está bien contabilizar la cantidad de elementos en 2? Bueno, sí, está bien la cantidad de entradas, de claves, básicamente. Sería lo mismo que keys.length, básicamente, ¿no? Que también vamos a ver que a los hashes los podemos ver como esto. O sea, los hashes son algo así como un arreglo de pares. Porque tenemos arreglos donde tenemos clave, valor, clave, valor, clave, valor. Entonces tenemos dos elementos donde cada uno es una clave con un valor. Es un poco también formas distintas de evaluarlo. Bueno, entonces tenemos que h de dog me devuelve canine, h de cow, bovina. Acá vamos a hacer esto. H de dog, ya sabíamos que nos devolvía canine. Ay, qué tonto. Estoy pegando en una pantalla equivocada. Ahí está. Me devuelve canine, h de. Entonces estoy fiacado. h de. Vamos a hacer todo esto así y vamos a ver qué nos queda. Tingui, tingui. H nos quedó canine, cat con 99, cow, bovine y 2 de cine. ¿Sí? O sea, estamos agregando más cosas y cambiando valores, ¿sí? Bueno, cambio de notación. En Ruby 1.9, esto ya les dije, es como hablar de por qué hace cuando yo era joven, las cosas. Bueno, ya esto no tiene mucho sentido que se los diga, pero digamos, está bueno que por ahí de última lo tengan como una anécdota histórica. Ya hoy es posible usar esta nueva notación que ven arriba. Dog, dos puntos, lo que está haciendo es lo mismo que abajo, es definir declarativamente en misma línea que están definiendo un hash cuya clave es el símbolo dog con el valor canine y el símbolo cat con el valor feline, que es similar, la misma notación que la de abajo, usando esa flechita, que era lo necesario para usar en Ruby 1.8, que ya obviamente no, ya estamos por la versión 3 de Ruby, imagínense que la versión 1.8 quedó en la super mega historia. Pero bueno, si probamos estos dos ejemplos, son dos formas similares de definir esto que estamos viendo acá, que es esto. Pero fíjense que incluso cuando yo uso la notación moderna, como así, ¡ay, se me fue! Si pongo h es igual a algo, dos puntos, no sé, coma, dos puntos, otra cosa. Ay, lo hice mal. Otra cosa. Dos puntos. Tampoco sé. Fíjense que cuando lo escupe en la consola me lo escribe con la notación vieja, que es la de símbolo, flechita, valor. Porque visualmente me está diciendo de que la clave es un símbolo. No como pasó originalmente cuando definimos el h igual a acá, que cuando lo imprimía,
Fíjense que no es un 2 puntos flechita, es un string flechita. Entonces, es la forma de dejar en claro qué tipos tenemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos un rato a poner un poco en práctica estas dos pavaditas que vimos hoy para ver un poco cómo funciona toda esta movida. Entonces, el programa que vamos a usar es uno que va a hacer uso de estas colecciones para calcular el número de veces que aparece una palabra en un texto. Entonces, el problema se divide en dos partes. Separa el texto en palabras, suena como un array, o sea, tenemos un texto que vamos a separar en palabras y luego contar cada palabra diferente suena como un hash. Esto que suena como es porque ya cuando nos dicen, bueno, tenemos que hacer un programa que calcule el número de veces que aparece una palabra en un texto, vemos que hay un texto es un conjunto de palabras, ese conjunto de palabras cuando hablamos de conjunto, cuando hablamos de lista de, estamos hablando de un arreglo. Ahora, si después tenemos que contar cuántas ocurrencias tiene cada palabra, nos imaginamos un hash porque nos imaginamos clave, palabra, valor, cantidad de ocurrencias. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, el método que obtiene palabras, vamos a usar algo que es una expresión regular. Nosotros vimos ya algo de expresiones regulares, ¿recuerdan? Dijimos que una expresión regular que machaba con se escribía de una forma así. Por ejemplo, hemos dicho que, por ejemplo, si yo ponía acá un rango de la A a la Z, era cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier cosa que contenga esas letras que estamos viendo acá, pero en este contexto solamente es una sola letra, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es una expresión regular distinta. Yo también les comenté que habían otros símbolos, que era por ejemplo barra D, que era dígito, que lo vimos para la dirección IP, barra S para un espacio y barra W para word, significa barra W. Barra D es digit y barra S space, por eso las letras elegidas casi les diría como una mnemotecnia. Bueno, barra W es word. ¿Qué significa word? Es cualquier carácter que sea una letra minúscula, mayúscula o un número del 0 al 9. Dicho eso, entonces, acá estamos viendo una expresión regular que acá dice barra W y el apóstrofe. Yo porque soy bastante fiel a los ejemplos originales. Nosotros vivimos en Argentina y el apóstrofe no sirve para nada, no lo usamos, no existe, no está en nuestro alfabeto, por lo cual lo podríamos omitir. Lo vamos a dejar porque bueno, si sobra no pasa nada. Perdón, acá Inti decía usar el igual, el chirimbolito arriba de la ñ, el moña, no sé, el tilde, solo puede volver el primer índice, ¿no? O puede volver todos los índices. Bueno, eso es para saber si machea una expresión regular, que no es lo mismo que vamos a usar ahora. O sea, la pregunta de Inti es cómo se usa ese operador, que es para saber si machea una expresión regular. Es decir, si yo te doy una expresión regular y un string, me dice pasa o no pasa. Acá no queremos usar eso, acá queremos usar otra cosa. Entonces fíjense que el scan, vamos a probarlo, esta expresión regular que estamos viendo acá significa cualquier carácter que sea de una palabra. Escrito así como está en el ejemplo, es cualquier carácter que sea parte de una palabra y el apóstrofe, que es parte de digamos, el lenguaje anglosajón, por lo cual tiene sentido. Y el más significaba que, ¿recuerda alguno de ustedes qué significa el más en las expresiones regulares? Al menos una vez, con lo cual significa que sea una o más veces. ¿Qué tiene sentido? Porque a nosotros nos interesa saber que una palabra tiene una o más letras, básicamente. Letras del alfabeto. Entonces yo le pregunto si algo como punto, guión, chirimbolo es una expresión regular que machee con esto, me devuelve que no. Pero si yo acá le pongo un hola mundo, me devuelve que sí. ¿Ven? Pero donde yo le puse una cosa que no tenía nada que ver con nada, por ejemplo un chirimbolo, bueno, acá me dice que machea
a partir de mundo, ¿ven? Pero si yo acá le pusiera un chirimbolo de vuelta que no le gusta, para el punto justo parte de las palabras, vamos a ponerle un guión, porque ahí me machea. Ah, no, qué tarado, porque empieza a partir de acá, de la posición 1, qué tonto que soy, sí. Qué bobo. Bien, sí, no, estoy diciendo cualquier pavada. Eso es una palabra bien, válida. Si yo pongo todos chirimbolos me dice que no. Ahí está, eso sí que no. Todos chirimbolos, no. Tiene que ser palabras. Entonces, ¿qué hace el scan? El scan, dado una expresión regular, me devuelve todos los macheos que están bien. Entonces yo pongo acá un hola mundo. ¿Qué tal estás? Con cosas raras, ¿ven? Y ponemos acá scan, creo que era de eso. Fíjense qué interesante lo que hizo. ¿Está bueno? Y el punto. Claro, quita todo lo que no es un carácter. O sea, se fija lo que va machando y se queda con lo que machea. ¿Mm? ¿Pero qué hace acá antes? Lo pone en minúscula. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo acá, por ejemplo, tengo un qué y un qué, que son lo mismo. Y yo tengo que contar palabras. Entonces acá le interesa hacer un downcase. Que si escribiera bien, andaría acá. Porque ahí empieza a tener más sentido. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, entonces, el método que tiene las palabras va a ser usando expresiones regulares. El método scan hace que todo sea muy fácil, como recién vimos, ¿no? Por eso es que definimos este words from string, que dado un string, que sería el texto, nos devuelve ya el arreglo con todas las palabras, ¿no? Bueno, avanzamos. Acá les puse una cosita acá. ¿Qué haría esto? A ver, ¿qué les parece que hace esto? Eso también está muy copado lo que hace. No. Devuelve de a pares. Muy bien. Si miran lo que hace el, digamos, punto, es machar cualquier porquería. Cualquier porquería, porque esto no es solamente números. Esto podría poner acá un hola. ¿Sí? El punto es cualquier cosa. Cualquier cosa dos veces. Entonces lo que está diciendo es, bueno, va sacando dos, machea y cada vez que va macheando sigue evaluando, ¿entienden? Es como que se queda con el resultado, después sacó dos, prosigue, toma dos, prosigue, así, y así, así. ¿Mm? O sea, el scan está bueno para empezar a pensar soluciones, ¿no? Empieza como a abrirme la cabeza, ¿qué puedo hacer? Soluciones imprevistas, porque a ver, nunca hubiera, después de haber visto el scan con el ejemplo de arriba, el ejemplo de acá, lo pensamos para separar palabras. Y ahora que lo vamos acá decimos, pero no, con esto puedo hacer otras cosas más interesantes. ¿No? No sé, digo, a mí me pasa eso. Bueno, el método que cuenta las palabras con un hash, vemos que lo podemos resolver, ¿no? Entonces acá decimos count has key, next word, entonces decimos count next word más igual 1, else count next word igual a 1. ¿Sí? O sea, si no tenía la clave, la agrega en 1 y si no, me incrementa en 1 el valor. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos bien? Count, imagínense que es un hash
y pregunta, si ya existe la clave, lo que hace la incrementa, y si no, la inicializa en 1. ¿Les parece bien? Bueno, sin embargo, esto en objetos es un asco. Lo veo y me sale sangre de los ojos. Es lo mismo que si yo, no sé, feo, horrible, asquerosamente poco objetoso, digamos. Esto es procedural, está hecho en Assembler, parece, para la gente que programa en objetos, básicamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. En Ruby hay que... El if y el for y el etcétera no. El if y el for en Ruby, si lo estás escribiendo, rezate, no sé, el pésame antes, porque es como que es una... O sea, está mal, está prohibido. ¿Sí? No, el case por ahí se puede. Por ahí tenés una solución un poco más elegante, un doble dispatching que te resuelva alguien con un modelo más lindo de patrones de objetos. Pero con un if en Ruby se usan obviamente, pero bueno, vamos a tratar de ir evitándolos. O sea que esto es un asco, básicamente. Feo, feo, feo. Bueno, ¿cómo lo podemos refactorizar? ¿Cómo podemos hacer esto feo lindo? Bueno, entonces acá refactorizamos. Tenemos el método este, ¿no? Que va a contar contabilizar las ocurrencias de las palabras. Lo podemos hacer con este. O sea, count frequency recibe word list. Word list sería el resultado de este. O sea, words from string me devuelve el arreglo de palabras. Y ahora tenemos esto que sería count frequency que recibe una lista de palabras. Son dos métodos separados porque la idea es mostrarles un ejemplito con TDD, es decir, cómo se testea, cómo se usan los tests. Igual después les vamos a contar algo, yo voy a ver si me puedo sumar también a la práctica, si les contamos una idea en las cuales ustedes pueden hacer uso del TDD. Pero en este caso lo que vamos a mostrarles es justamente cómo hacer esto con tests. Y esto que estamos haciendo tampoco es la mejor porque de vuelta aparece un for feo, los for no se usan, no se usan. Lo que tenemos que ver es cómo podemos solucionar ese if en principio. Vamos a ver cómo solucionamos este for. Pero acá lo que vemos es que tenemos counts, es un hash new y al hash le estamos pasando un 0. Bueno, fíjense qué interesante eso. El hash, porque esto a todos también nos confunde. Voy a poner d igual a hash new. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a este hash lo accedo en la posición pp? ¿Qué me devuelve para ustedes? Nil. Joya. Ahora voy a hacer una cosa. Hash new, le voy a poner acá un pp. Vamos a ponerle 100. Ahora si yo hago esto, me devuelve que cuando accedo a esto en vez de nil, me devuelve el 100. O sea que claro, como dice Valentín, es el valor por defecto. Es decir, que lo que me permite hacer esto es decirle al hash cómo responde cuando yo accedo a una clave que no existe. ¿Qué responde? ¿Nil? ¿O 100? ¿O falso? O lo que quiera. Entonces, mirando, para muchos cuando lo leen dicen, inicializa un hash con 100 elementos. No es eso. Inicializa un hash con 0 elementos. No tiene sentido eso tampoco en Ruby. ¿Qué significa acá? Que, bueno, cuando accedo a counts ya tiene un 0. Entonces siempre incremento. Cada vez que accedo a una posición que tiene un valor, que tiene una palabra que ya contabilicé, si no apareció nunca tiene un 0. Si ya apareció, bueno, la estoy incrementando. Entonces, así es como resolví esto que estamos viendo acá. Claro, eso va a pasar acá. Con ddp, pdd1, siempre vuelve 100, si no existe. Y d no tiene nada, está todo vacío. Pero si yo hago esto, dd1, ddpp más igual 10, ¿se entiende Javier lo que hace?
Eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Estamos usando el hecho de que inicializamos accounts como un hash new de 0. Bueno, que ahora cuando iteramos sobre el word list y tomamos cada una de las palabras, porque este for va tomando cada una de las palabras, lo que hacemos es ir incrementando para cada palabra las ocurrencias y cuando retornamos counts tenemos resuelto nuestro problema. Bueno, acá yo les puse ver este ejemplo nos lleva acá a GitHub, perdón, acá dice, hay una key para cada palabra y luego que aparecen más de una vez se les incrementa el count para cada, exactamente. Bueno, acá tenemos este ejercicio. Voy a abrirlo en la consola, yo siempre les pongo un readme para que lo puedan ver y acá sí pusimos unos test para que ustedes lo puedan chusmetear cómo es que esto se labura, ¿no? Pero bueno, acá tenemos trabajo, documentos, TTPS, teoría, ejemplos, y esto se llama Words Frequency. Ruby-b. ¿Por qué? cat.ruby. Ajá. Ejemplos. Casi entro a frequency. ¿Por qué necesite 2? Ah. Bien. Bueno, vamos a ver el ejemplito. Sí, obviamente que son. Sí. Ahora si quieren vemos un poquitito de eso, pero todavía no vimos mucho. Bueno, primero que nada vamos a ver qué tenemos acá. Yo acá les decía, esto lo ponemos en el readme. Acá tenemos ejemplo de uso. Este ejemplo muestra el uso de array y hashes, no la implementación más adecuada porque aún no hemos aprendido aún el manejo de colecciones con iteradores que simplifican el uso de las mismas. Para utilizar el ejemplo provisto, simplemente correr Ruby top 5 y se provee un archivo de ejemplo en este repositorio. Bueno, el ejemplo es sample, que si no me equivoco tiene nuestro himno nacional. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando usamos Ruby top 5 y le pasamos nuestro archivo, nos devuelve las palabras que más aparecen. Entonces vamos a ver cómo está hecho este programa. Vemos main top 5, acá está. Requerimos words from string y count frequency. Vamos a abrir entonces acá lib count frequency. Tenemos, no, este ya lo habíamos visto. Este es tal cual está en la teoría. Y tenemos, vamos a abrir el otro que es control P lib words from string, que si no me equivoco es el mismo, el scan, ¿sí? Tal cual nos lo dicen, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos son las implementaciones esos. Requerimos acá relativamente, require relative, recuerden que es una forma de requerir archivos que están relativos al directorio de este fuente. Por eso es que este require relative lo que dice es que requiere en la carpeta lib, que está en el mismo lugar donde está este mismo main, este mismo top 5. Si hacemos un tree acá, por ahí lo queda más clarito, a ver, control más. Ahí está. Si vemos acá, vemos que tenemos top 5 y relativamente vemos lib, count frequency y word from string. Al igual que en otros lenguajes, si uso require en vez de require relative, va a salir a buscar en un directorio del sistema. ¿Sí? Yo si quiero probar esto, sacando el require relative y hago de vuelta el Ruby top 5,
y explota por las nubes. ¿Por qué? Porque ese require no encuentra entre las variables, o sea, los lugares donde sale a buscar en el sistema, eso. ¿Se les ocurre cómo arreglar esto? A ver, a quien haya cursado C, ¿recuerda qué flag recibe el GCC para poder decir desde dónde incluir las librerías? Menos I. El menos L es para las otras librerías de objeto en C. Pero acá tenemos lo mismo. Hacemos un Ruby menos I punto localmente y corremos en top 5. Bueno, sample. Funciona. ¿Sí? O sea que, ¿qué estoy diciendo, Eli? Que bueno, que si sale a buscar las librerías como las estoy mencionando acá, le tengo que decir dónde tiene que buscar esas librerías. Bueno, en el directorio lib, ¿dónde? Bueno, las va a salir a buscar en donde esté instalado Ruby, donde Ruby lo tenga por defecto configurado. Ahora, si quiero cambiar eso en esta corrida para no poner los require relative, puedo usar "-i" mayúscula para decirle al intérprete de Ruby dónde buscar los require. ¿Se entiende? Si no, directamente dejamos el require relative y listo, que lo voy a hacer git checkout de top 5 y listo. Ahí lo volví para atrás, por lo tanto, esto quedó en el require relative y listo. No, es el command line, eso es respetar como estándares que se usan en la mayor parte de los intérpretes o lenguajes, porque todos los que usamos C sabemos que se usa el "-i" para eso, "-i" mayúscula, y se lleva para otros lenguajes la misma filosofía. No es solamente esto de Ruby de C, pasa lo mismo en otros lenguajes, ¿sí? Pero está bien que sean así como estandarizaciones de las líneas de comando. Bueno, como les decía, vimos cómo está hecho el top 5, perdón, a qué requiere. Y acá lo que vemos es que hicimos algunas cosas más. ¿Por qué? Bueno, fíjense que nosotros ahora hacemos acá un abort, que es abort, o sea, acá se interrumpe la corrección, como el aborto es la interrupción de un embarazo, que es lo que todo el mundo entiende por esa palabra. En este caso, el aborto es la interrupción de un programa de forma, digamos así, abrupta, y solamente si cumple que la longitud de los argumentos es 0, es decir, que no me mandaste un argumento. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, bueno, que no funciona si no me mandas un argumento. Si me mandas el argumento, lo que tengo que hacer es, bueno, justamente ese argumento es el archivo que quiero leer, y con file read me mete todo el texto acá adentro. Ahora, no me mandes 3 teras de archivo. Entonces, cuando vos pones acá file read argv first, bueno, si me mandas 3 teras de un archivo, bueno, esto explota por las nubes porque la memoria se va a hacer percha. Y si esto se ejecuta, sí cumple esto. Esto también existe en Ruby, que es la forma de escribir un condicional en la misma línea con un if o un unless. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero ya vamos mostrando ejemplos. Entonces acá abortamos si cumple esa condición. El unless es lo mismo que poner un if not. Lo que pasa de vuelta, el if not es poco expresivo, el unless es más expresivo. Entonces, acá tenemos el raw text, que sería el contenido del texto, en este caso es el himno nacional. Acá llamamos a words from string, que le mandamos raw text, y me queda word list con las palabras. Siguiente paso es invocar a nuestro sorted count frequency. ¿Por qué? Porque sorted count frequency le paso word list, y fíjense que lo que hace es invoca count frequency, que le devuelve justamente el hash con todas las palabras, donde cada palabra como clave tiene el valor. Lo que estamos haciendo nosotros es ordenar. Fíjense que si nosotros hacemos esto, voy a hacer esto mismo, IRB, vamos a hacer -R, top 5, perdón. Ahí lo que hice fue invocar a, ¿cómo se llama? Al top 5, incluyendo lo mismo que incluía el top 5. Es decir, que acá lo que hice fue,
Igual fíjense que esto soporta los argumentos sample. ¿Cómo es esto? IRB-H. Puedo mandarle argument separate options for IRB from the list of command line args. ¿Y por qué no me tomó eso? Sí. Command line args. Arguments. Arguments. Options y argument debería ser entonces así, directamente. Oh shit. Bueno. Pensé que esto me lo iba a tomar de acá. Específico. Bueno. Vamos a hacerlo igual así. Hacemos un require relative de live barra count le puse count frequency y words from string. Y el otro sería words from string. Bien. Entonces ahora lo que puedo hacer es, si nos fijamos cómo estaba hecho el top 5, hacemos un file, vamos a hacer esto así, pero tengo que pasarle el archivo yo, que esto sería... sample.txt. ¿Sí? Bueno, ahí tengo raw text. ¿Sí? Si yo acá le digo puts de raw text, lo vemos con los raw text. Vemos todo impreso bien. Ahora, si yo hago un ¿cómo se llama? Words from string y le paso raw text, me devuelve todas las palabras. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá words. Ahora, yo acá lo que voy a hacer es uno llame words frequency, ¿no? La otra. Words. No, count frequency. Count frequency de words. ¿Sí? Y eso me vuelve el hash. Bueno, acá tengo en counts tengo todas las cantidades. Ahora, si yo quiero quedarme con el top 5, ¿cómo ordeno esto por hash? ¿Sí? Entonces, fíjense que una forma de hacer eso con el sort by, que hoy vimos que está usando. Yo ponía count, que es esta variable, y le digo punto sort by. ¿Sí? Y el sort by necesita algo que le explique cómo se ordena. Porque si no, no sabe cómo ordenarlo, porque es un hash. Y un hash en realidad, fíjense que en realidad es lo mismo, como les decía, que un arreglo de pares. ¿Sí? Donde tenemos clave, valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en top 5 lo que estábamos diciendo es esto, sort by, y tenemos key count, y le estamos diciendo por qué valor queremos ordenar. Entonces, sort by recibe de cada elemento cuál es el elemento que tiene que retornar para saber el valor y saber ordenarlo. Entonces, nosotros con el sort by, lo que le estamos diciendo entonces en un bloque, que lo que tenemos son dos elementos. Esos dos elementos son clave, valor. ¿Sí? Le tengo que decir que a nosotros nos interesa el valor. Bueno, perfecto. Fíjense que esto me retorna ordenado y al final los valores más grandes. ¿Sí? Y o sea, lo que me aparece es la i. Pero nosotros también acá dijimos, ¿por qué pusimos libertad y no eso? Porque de esto, después, una vez que obtuvimos el resultado ordenado, lo que acá usamos es un reject.
El reject de cada palabra descarta aquellas que tienen una longitud menor o igual a 3. Entonces, lo que estamos haciendo es entonces de esto hacer un reject acá tenemos de vuelta clave valor y estamos diciendo que aquellos que el valor, la longitud, sea menor o igual que 3, los descarte. Y bueno, esto perdón, el valor, el clave, ahí está. Porque el valor es recuerden que el valor era la cantidad, por eso acá es la clave. La clave es la parte de adelante. Ahí ya me quedó ordenado y descarté todos digamos, las proposiciones que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, acá nos quedamos con los últimos 5. ¿Sí? Y por último, de cada uno de estos nos quedamos con digamos, imprimíamos bonito cuánto eran las cantidades, ¿sí? Les explico eso porque por ahí no entienden por qué acá el sort by funciona de esa forma y por qué acá hacemos el reject y lo que sea. Lo cierto es que acá estoy mostrando algunos bloques y algunas de estas cosas. Con lo cual, podríamos pensar que acá en lib, el que cuenta, ¿no? En vez de hacerlo así, lo podríamos hacer como a la buena forma, que sería sobre wordList, hacer un each do word, y ahí sí, quedó mucho más objetoso, si queremos, ¿sí? ¿Se entiende? Y yo acá cambié la implementación, ¿sí? Si lo volvemos a probar con Ruby Top 5 de sample, ahí pifié justamente, fíjense, porque acá do y acá word, pifié, esto es do. Ahora sí. Bueno, cambié la implementación, pero me sigue dando lo mismo. Bueno, igual esto también lo que les decíamos es que o sea, lo que pusimos son tests. Entonces podemos testear acá con Ruby, bundle exec, Ruby, test, y acá tenemos dos tests. Test count frequency y test de words from string. Y si analizamos esos tests, para entender un poquitito cómo se escriben los tests, acá tenemos los dos tests, a la izquierda y a la derecha. Tenemos, para escribir los tests en el mundo Ruby, es mucho más fácil que por ahí, aquellos que hayan visto test por ahí en otros lenguajes, como C, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, esto se llama mini test. La verdad que dentro del mundo Ruby hay también distintas formas de aplicar test. Hay test que se usan con esta estrategia, se llama mini test, y hay toda una forma de hacer test con algo que se llama RSpec. Nosotros acá puntualmente no vamos a mostrar RSpec, en otro momento sí lo vamos a mostrar, y en las prácticas lo que le vamos a mostrar el jueves es que les vamos a tratar de estar entregando un repositorio template para que ustedes puedan ir resolviendo los ejercicios y contrastando sus soluciones contra test que les brinda la cátedra. ¿Para qué? Para que vayan familiarizándose con los tests, incluso con el uso del linters y el uso de otras herramientas. Igualmente, por eso les decíamos que los queríamos proponer esta idea para que ustedes lo empiecen a usar y ver si podemos también empezar a contagiar esta necesidad que a nuestra forma de ver es el tema de la aplicación de test a la hora de desarrollar, que es algo que no se termina culturalmente aceptando ni usando, y es algo re importante para realmente desarrollar con calidad. Por lo cual es nuestro pequeño aporte para contribuir a que si nosotros le damos los tests, por lo menos en los primeros prácticos, ustedes puedan empezar a verlo con otros ojos y sentir que es mucho mejor desarrollar con TDD, que no es escribir los tests de lo que voy a desarrollar, sino que es escribir primero el test y después desarrollar. Por eso se llama TDD. Es
dirigir el desarrollo a partir de los test. Es decir, si yo escribo primero el test y después escribo el código, mi código va a ser mucho más desacoplado, mucho más fácil de testear. Si yo primero codifico, es decir, me dan un problema y mi cabeza empieza a tratar de resolver los problemas en la cabeza y me pongo a programar, probablemente ese código no sea fácil de testear. Por eso es que nosotros les queremos proponer cambiar la forma de desarrollar para que desarrollen de una forma mucho más desacoplada, con baja cohesión, con una buena calidad, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que nosotros proponemos de la cátedra que vamos a ver si podemos lograr. Bueno, acá lo que estamos viendo es, bueno, tenemos test count frequency, es el de la izquierda, lo que hace es cuenta frecuencia de palabras. Entonces, fíjense que si testeo una lista vacía, o sea, me mandas una lista vacía de palabras, lo que te va a devolver es un hash vacío. Si me decís que cuente una sola palabra, como por ejemplo cat, lo que te va a devolver es un arreglo que diga cat con la frecuencia 1. Si me mandas cat y sat, ¿sí? con un arreglo en count frequency, lo que espero que devuelvas es cat con 1 y sat con 1. Si me mandas cat, cat, sat, lo que espero ver es que me contás 2 veces cat y sat en 1. Y si me mandas cat, sat, cat, es decir, que me mandas intercalados, el mismo resultado que antes. Es un ejemplo de un test. A ustedes les parecerá que eso es una pavada lo que estás haciendo. Sí, es una pavada. Y es tan pavote que entonces hay que hacerlo. Todavía no entiendo por qué no lo hacemos. Es re pavote hacer los test. De cosas pavotas como esta. Los test en general ameritan hacerse cuando uno a veces se termina sentando a escribir en un papel una solución con distintos caminos. Está bueno testear cada uno de esos caminos de esta forma, con ejemplos concretos que prueben los límites, que pruebes cada uno de los casos, qué pasa con algo vacío, qué pasa con alternando algunos valores y ver que siempre me da lo que yo espero. A la derecha lo que estamos viendo es cómo testeamos el otro, es decir, cómo convierto un texto a un arreglo de palabras. Entonces, transformar un string vacío en un arreglo de palabras me devuelve un arreglo vacío. Si te doy la palabra sola cat, me devuelve el arreglo cat. Si te mando de cat sat on the mat, entonces me tenés que devolver un arreglo con todas esas palabras separadas. Fíjense acá no importa cómo esté implementado, si se hace un scan, si lo recorres, si lo haces de una forma recontra ineficiente o eficiente, lo importante es el resultado. Lo bueno es que si después querés refactorizar, como recién hicimos que cambiamos la implementación de un for por un each, de repente mi código sigue pasando los tests. Con lo cual yo sé que puedo cambiar la implementación sin alterar justamente lo que hablamos al principio cuando hablamos de las clases y de esa API o de esa interfaz hacia el mundo que es la que usa mi código. ¿Sí? ¿Me expliqué todo esto que dije medio rápido? Bueno, espero que me hayan entendido. Bien. Bloques e iteradores. Y acá sí es cuando le empezamos a meter al each, al select, al inject, al reduce y a todas las porquerías estas que nos ofrece Ruby que metemos en Smalltalk. Y como empezamos tema nuevo, vamos a cortar acá, si les parece bien. Y el jueves probablemente la clase práctica les presentemos el práctico 1 y esta nueva idea de poder usar TDD en los prácticos. ¿Alguna duda? No. Bueno, si alguien tiene una duda, ya pregunte. Ya tenía una dudita. A ver, acá Inti nos pregunta. Yo tenía una dudita del tema del principio de métodos privados, el objeto, pero quiero investigar un poco más. Bueno, haz una cosa, investigalo y cualquier cosa el próximo martes o el mismo jueves en la práctica lo vemos. Y si no, dale, tira la pregunta. Bueno, dale. Listo, no es drama. Bueno, dejo de grabar, cualquier cosita.